hermanos, estamos en un tema apasionante que es la presencia de Dios como objetivo final de nuestras vidas. San Agustín, que con él en muchas cosas no coincidimos, pero en esta que voy a decir sí, él decía, Dios es un círculo infinito cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ningún lugar. Dios lo llena todo. A veces el hombre comete la insensatez de huir de la presencia de Dios, pero amigo, hermano, no hay manera. Aunque a veces, como dijo el Señor en el Evangelio, hablando del profeta Isaías y del pueblo que le rodeaba, cuando Dios dio esa sentencia que la gente estaba aparentemente cerca de Dios, dice, pero su corazón está lejos de mí. Así que la presencia de Dios fue el mayor capital que el hombre, el ser humano, la mujer tuvo en el huerto del Edén. Pero tristemente ese hecho, ya nos explicó el pastor Israel el domingo pasado, muy detenidamente, fue una catástrofe porque el hombre al decidir por sí mismo, dijo yo quiero ser mi propio Dios y me voy de aquí, de la órbita de Dios. Y cuando el hombre se dio cuenta de lo que había hecho, tuvo un gran miedo y se escondió de Dios. Ahora, el inicio del espacio sagrado que es el Edén, generalmente prestamos atención en los primeros 6 días. Pero el séptimo día, que dice Génesis capítulo 2, que Dios descansó, muchas veces lo hemos pasado de largo, porque no habíamos entendido lo que quiere decir el verbo descansó. Sino la idea de Dios cuando descansa no es que Dios no puede cansarse nunca. Así que lo que quiere decir en el idioma antiguo es que Dios decidió a partir de ese momento y de siempre seguir gobernando, pero cercano a sus súbditos, estar entre ellos. Por eso de todas las cosas perdidas, de ese paraíso que está ubicado ahí en el Medio Oriente, en Edén, vaya a saber qué aconteció hoy día con eso, lo peor que se pudo extrañar la presencia de Dios. Ahora el hombre intentó, por supuesto, de retornar a eso. Dice el Salmo 100, la placa 2, no sé si se puede pasar porque tenemos un problema, sí, la placa 2 tenemos un problema de la transmisión. El Salmo 132, ya hablando del templo hebreo construido, porque la mayoría de los salmistas eran adoradores en ese templo, hay una declaración de Dios interesantísima. Dice, este es para siempre, y por supuesto está hablando del templo hebreo, el lugar de mi reposo. ¿Te suena reposo? Génesis 2, el lugar del gobierno donde yo estoy entre ustedes. Aquí habitaré porque la he querido. Dios está hablando de ese templo donde Dios descansa y es el espacio sagrado que Dios puso entre la antigua creación y la nueva creación. Puso el tabernáculo y puso el templo. Ahora, el hombre cuando se sintió o sobrevino la caída, que la palabra que mejor expresa la caída en el pecado es pérdida de la presencia de Dios. Se perdió el acceso. Y hubo, en la placa que sigue, los intentos fallidos. El hombre se dio cuenta que estaba falto, que estaba incompleto. Entonces la generación de Set, como nos explicó Ariana hace un rato, invocó al Señor. No es que oraba, sino que es una frase que quiere decir entre nosotros, queremos a Dios de vuelta. En Génesis creo que 4:26. Bueno, eso fue un intento no muy... no tiene las consecuencias porque la Biblia no explica qué aconteció, pero seguramente terminó en fracaso. El hombre intentó con el segundo intento fallido de los más grandes, con la Torre de Babel. La Torre de Babel es ese cono, no sé si tiene una foto, no, allí no lo tengo, una forma triangular con escaleras espiraladas alrededor, como vieron las escaleras de incendio exterior de los edificios. El intento humano parecía ser llegar a Dios. Pero llegar a Dios ¿para qué? Había una idea pagana de que había que ofrecerle a Dios una escalera para que baje. Los antiguos constructores de la Torre de Babel querían recrear un falso Edén. De tal manera que la idea pagana, que también estaba presente en ese tiempo, porque todavía no había sido creado el pueblo de Dios como se llamó Israel después, era que Dios bajaba de esa construcción cónica, zigurat se llamaba, y después era conducido a un templo. Estoy hablando de paganismo, ojo.
pero que estaba presente en el lenguaje de los pueblos del antiguo Mediano Oriente, que también permea su significado con las palabras de la Biblia. Y la usamos como un soporte para poder entender algunas palabras que no tienen tal vez el significado de la mentalidad occidental, de la mente occidental. Entonces el Dios que bajaba por esa escalera, por esa sigurat, iba a ese templo, y también la idea pagana era que Dios se había cansado de proveerse, ese Dios pagano, proveerse de alimento, ropa, y entonces había creado una generación de seres humanos con el propósito de que le sirvieran, le trajeran alimento, le vistieran, le adoraran. Y luego ese hombre, en esa falsa concepción, invocaba a Dios para que le devolviera los favores que le había dado. ¿No suena un poco parecido a veces a ideas extrañas que están a veces en la fe cristiana? La idea del Dios transaccional. Yo hago esto por Dios, Dios ahora tiene que hacer esto por mí. Eso no es una idea bíblica. Así que esos intentos fueron fallidos. Es un intento de manipulación de Dios. Cuando lee uno Génesis capítulo 11:5, luego que el hombre construyó la torre, dice, y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando miró alrededor dijo, no, esto no funciona. Porque en realidad no está mal hacerse un nombre, porque mientras sea acotado a una sensación propia, que no vaya más allá de los bordes, porque esta gente fue más allá y quiso tener un nombre, pero un nombre más grande que Dios. Muchas veces hay personas que, no sé, a través de la historia quieren pasar a la posteridad por tener hijos célebres o hijos que lleven su apellido o lo que sea. Pero aquí era la competencia de hacerse más grande que Dios. Por eso Dios dijo, esto no va. Bueno, ¿qué hizo Dios después de Génesis 11? Automáticamente revela la Biblia, Génesis 12, que estableció una familia que vivía en el paganismo. Ur de los Caldeos se adoraba la luna, se supone que el padre de Abraham era sacerdote del dios de la luna, etc. Pero Dios decidió hacer un pacto entre el Dios creador, Señor del universo, y su criatura que había partido de un momento idílico, se quebrantó ese tiempo, el hombre intentó recuperarla. ¿Y por qué falló recuperar la presencia de Dios? Porque era un intento humano. Pero acá estamos viendo a través de Abraham, que nos conecta con la fe cristiana también, porque a él se le dijo, en el momento de su llamado, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque de Abraham desciende Jesús. Señalaba ya Jesús, Génesis 12, capítulo 12, verso 3. Pero había algo más. Por supuesto que Cristo es completo para nosotros. No necesitamos nada más. Pero para el hombre que estaba transitando todavía siglos antes de Jesús, había un extra. Era la presencia de Dios en medio de ellos. Nosotros ya la tenemos cuando vino Jesús y cuando Él ya está instalado en nuestras vidas, cuando nos convertimos en cristianos. Pero ellos estaban todavía en la infancia de la revelación. Y hay un interesante texto que quiero leerle, está en la placa 4. El libro de Levítico. Es un libro de los que menos leemos en la Biblia porque habla mucho de la adoración antigua y hay que ver mucha simbología. Pero esta frase de Dios es súper entendible. Dice Levítico 26, 11 y 12, y pondré mi morada, está hablando Dios, no existía templo todavía, no existía tabernáculo todavía, estaba por. Pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Le habla a su pueblo. Era un pueblo que recién había salido de la oscuridad de la esclavitud. Era un pueblo analfabeto en todo sentido, analfabeto secularmente y analfabeto con relación a Dios. Dice Dios, miren, y andaré entre vosotros. Qué sorpresa, ¿no? Y yo seré vuestro Dios, oh gran sorpresa. Y vosotros seréis mi pueblo. Nosotros entendemos esto, claro, ya somos conocedores de todo lo revelado, pero para ellos esto era absolutamente sorpresa. Y Dios desciende luego esta frase, o en el tiempo de esta frase, en el monte Sinaí. Y allí, cuando decimos monte Sinaí, ¿qué recordamos? Los 10 mandamientos. Muy bien, pero eso está en el libro de Éxodo. Pero el libro de Éxodo, casi la mitad del libro, escuchen bien esto, es una explicación de cómo construir el tabernáculo.
eso que cristalizó en forma material lo que Dios había dicho en Levítico 26. Pondré mi morada entre vosotros. Por supuesto, no estoy desmereciendo la revelación de los 10 mandamientos. Por supuesto que no, porque los 10 mandamientos demuestran el carácter moral de Dios. Pero es como que está vinculado el tabernáculo con los 10 mandamientos, porque la idea sería que si ustedes anhelan mi presencia, si ustedes disfrutan mi presencia, yo estoy dando los requisitos para que mi presencia no se vaya más de ustedes, para que no pase lo del Edén, para que no se quebrante allí el vínculo, que no tengamos otra pérdida de la presencia de Dios. Entonces necesitaban saber ellos vivir, comportarse en la presencia de Dios para que la presencia de Dios pudiera ser sostenida y no que sea un intento más y termine. El tiempo sigue y se prolonga con el templo. ¿Por qué? Porque ya estaban en la tierra y ya no eran nómades. Entonces ya la tienda no tenía sentido. Estuvo varios años, varias décadas, pero luego llegó la idea de hacer ese templo. Y en la oración de Salomón, cuando dedica el templo, que fue una de las joyas del mundo antiguo en la arquitectura, hay una frase célebre de él. Es larga la oración, yo solamente voy a leer un versículo, un par. Dice, Primero los Reyes 8, 56 al 61, pero yo leo 2 versículos. Él dice, bendito sea Yahvé, que ha dado paz. La palabra paz en el hebreo también es descanso. ¿Se acuerdan? Descanso. Génesis 2, cuando Dios descansó, ¿para qué? Para estar entre los suyos, para gobernar, para morar. Y dice el verso 57 de Salomón, hablando en la oración, esté con nosotros Yahvé nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Era la presencia de Dios, y no hay tiempo para explicarlo, pero en la inauguración del tabernáculo y en el templo hebreo, Dios manifestó en forma visible su presencia. Aquella nube se llamó la Shekinah, un nombre muy raro, pero era tan fuerte la presencia de Dios en ese recinto que cuando se inauguró no se pudo entrar. No se pudo entrar, porque la presencia de Dios lo ocupaba todo. Ahora, ¿qué pasó? El tiempo pasa, el hombre se va desprendiendo del anhelo de estar en la presencia de Dios, comienza a practicar pecados groseros frente a Dios, se profana ese ámbito santo, ese lugar sagrado, que sería como una repitencia del Edén, nada más que el Edén era sin templo como será en la eternidad. Y entonces los hombres profanan esos lugares de culto y lo transforman con rituales que no tenían vivencia interior. Y entonces cuando son deportados, el pueblo hebreo, y ya pasa algo antes de la deportación. Ezequiel, que era uno que estuvo cautivo con su pueblo, Dios le da una visión. Él está en Babilonia y a cientos de kilómetros está el templo hebreo. Y Dios le dice por qué pasó todo eso. Y Ezequiel, no voy a leer el capítulo, pero el capítulo 10, es una visión media rara de entender porque hablan los querubines, pero hay una parte donde Dios abandona ese recinto sagrado. Entonces se transforma en cualquier cosa. Así por eso viene Nabucodonosor, lo incendia, se lleva los utensilios sagrados, hace un desastre. Pero ya Dios no estaba ahí. ¿Quién tuvo la culpa? El ser humano. Pero aún Ezequiel, que es el profeta que más desgarradoramente pinta ese hecho terrible de perder la presencia de Dios, habla de esperanza. ¿Cómo puede ser? Está dando por terminado un ciclo de mucho pecado humano y de abandono de la misión divina, porque quisieron monopolizar a Dios para sus medios y manipular a Dios y reemplazando la adoración con ritos vacíos. Y entonces dice Ezequiel 34, 30, hablando de la futura restauración, no solamente de la tierra que habían perdido, sino del capital más precioso, la presencia de Dios. Y dice Ezequiel, y sabrán, está hablando Dios, que yo, Yahvé su Dios, estoy con ellos,
y ellos son mi pueblo. Así que era el anuncio de que vendría un nuevo momento donde la presencia de Dios estaría de otra forma. ¿Y cuál es esta otra forma? Isaías lo pinta muy bien con esa palabra que mencioné hace un ratito, Emmanuel, que a veces también es un nombre que usamos los seres humanos, pero tiene un significado que quiere decir Dios con nosotros. Otra vez. Pero este ya no es un intento fallido como los descendientes de Set, como los constructores de Babel, ni tampoco el intento que tuvo Dios, que fue real y concreto, pero que el hombre lo echó a perder también. Pero esto no. Es la presencia más excelsa de Dios, la presencia de Jesús, con aquella expresión que decía el apóstol Juan, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó, tabernaculizó, porque ese es el propósito original de Dios y que se va a mantener por toda la eternidad, estar con nosotros. ¡Qué bendición! Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, porque hasta ese momento es como que había mucha distancia entre las manifestaciones de gloria de Dios y el hombre. Pero ahora era la gloria encarnada, era el Dios del universo cobijado en un tabernáculo de carne, donde los hombres podían dialogar, recibir su enseñanza y sobre todo lo más importante, recibir la bendición de la salvación cuando Él entrega su vida por nosotros. Ahora, estaba todo muy bien. Pero la noche antes de la entrega del Señor, de la cual parte es la cena del Señor, hubo unas charlas íntimas. Algunos llaman los sermones de sobremesa, sermones del aposento alto, bueno, no importa el nombre. Pero en ese lugar Jesús dijo, me tengo que ir. Y ahí otra vez, se habrán rascado la cabeza los judíos, dijeron, otra vez la pérdida de la presencia de Dios, ya que está acá entre nosotros. Pero no sabían que el plan de Dios era el mejor, el de Jesús era el mejor. ¿Por qué tenía que irse, tomar autoridad nuevamente en el universo y dejar a otro como Él, de la misma naturaleza, el Consolador, el Paracleto, frase que se usa en Juan capítulo 14, dice Él, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, se refería a sus íntimos, le conocéis. Porque mora con vosotros, algo importantísimo, pero dijo algo extraordinario, estará en. Eso era una experiencia jamás vivida. Era imposible que eso hubiera ocurrido. ¿Por qué razón? Por las razones que tenía que mediar la cruz, tenía que restablecerse el vínculo roto entre Dios y los hombres, con el mediador, Dios hombre, y no de otra manera. ¿Y qué pasó luego cuando Jesús ya está al borde de ascender a los cielos? Da la gran comisión. Y nosotros y yo he trabajado como misionero y siempre tenía la gran comisión como la gran explicación para el motor misionero, y está bien. Pero hay una frase dentro de la gran comisión importantísima. Verso 20 de Mateo 28. Dice Jesús que le enseñó que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿No suena? ¿No suena repetitivo? ¿No es lo que quería Dios en el Edén? Y luego del fracaso del hombre y sus intentos vanos de alcanzar y invocar y traerlo a Dios por sus medios, cosa que no funcionó. Y cuando Dios dijo, yo quiero morar con ustedes, hizo el tabernáculo, hizo el templo, pero luego la morada de Dios estuvo en Jesús, la mejor opción para nosotros. Pero continuó su obra, porque el Espíritu Santo trabaja en conjunto con toda la Trinidad. El Padre planeó, Jesús concretó el plan salvador y el Espíritu Santo validó la tarea redentora para cristalizarla en cada corazón que se arrepiente de sus pecados y busca a Dios como el Salvador. Y allí la presencia de Dios es hasta el final de la era. Así que el Espíritu Santo morando entre nosotros. Dice Pedro cuando predica en Pentecostés y que comenzó a haber eventos extraños para ellos, la columna de fuego, las lenguas de fuego, que era una manera descriptiva de cómo se veía la encarnación del Espíritu Santo en la iglesia naciente. Claro, era todo un fenómeno nuevo. Dice un autor, es un salto cuántico, es un salto gigantesco,
como el que hizo Jesús al encarnarse en María. Fue un salto cuántico, gigantesco, extraordinario, imposible de medir. Y así que dice Pedro predicando, ¿qué predicó? El arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el paso previo a la nueva creación. Y dijo el bautismo en el nombre de Jesús. Y dice él, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que estén lejos, nosotros. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál es la promesa de Pedro? Dios morando en el corazón del hombre, previo a su acto de arrepentimiento y ejercicio de fe salvadora en quien nos redimió. Ahora, Pablo ya explicándolo más, luego del nacimiento de la iglesia, varios años después, cuando está hablando acerca de aconsejando al hombre para que evite ciertos pecados, era el de la fornicación, y dijo un principio que explicó que el cuerpo del cristiano es templo de Dios. Y dice él, 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. No está ninguno, pero es la respuesta tácita. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esta es la frase. Ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré. ¿No les suena conocido? Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si retrocedemos en el tiempo podemos, no voy a repetir de nuevo, pero todos los eventos del pasado. Ahora, llegamos a la habitación del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Pero hay una frase que está en la placa que sigue, el 14, que es importantísimo. Dios habita todo verdadero cristiano, pero no gobierna a todo cristiano. No porque Dios no quisiera, es que por momentos nosotros no queremos. Y hay una frase que ha creado el hombre, pero que es consonante con la Biblia, que se llama la plenitud del Espíritu. Y es un equivalente a la llenura del Espíritu. Ahí está la definición en la placa también, 15. ¿Qué es la plenitud del Espíritu? Quedamos que ya el Espíritu mora en nosotros, fue prometido por Jesús en el aposento alto antes de la cruz. Pero ¿en qué condición está nosotros? ¿O con qué objetivo está? Es el dominio pleno que el Espíritu Santo de Dios ejerce en la vida del creyente. Eso es plenitud del Espíritu. ¿Qué hace? Lo orienta, lo conduce, le da fuerza, lo santifica, reproduce a Cristo en su vida. Y esta operación del Espíritu Santo manifiesta la presencia plena de Dios en la vida del creyente. Una ilustración, porque no todos están habituados a leer la palabra de hace poco que caminan con Cristo. Esto sería así, en un ejemplo muy modesto. Imagínense que, ahora yo que tengo mis 4 hijos fuera de casa, recibo un huésped. Y entonces le digo, mirá, acá comemos a las 2:15, se te ocurrió venir 5 minutos antes, 5 minutos antes, este es tu cuarto, no se te ocurra salir de acá, no me toques el escritorio, tengo todas las cosas medio ordenadas, no soy tan ordenado, tengo todas las cosas ahí. Bueno, esa es una manera de recibir un huésped, no muy práctica ni muy amistosa. Pero supóngase que viene otro caso, tal vez el mismo huésped y yo tengo esta otra actitud. Mira, este es el cuarto que podés estar, aquí está el baño, podés levantarte todas las veces que quieras. Nosotros comemos a las 2:15, pero podemos comer a la 1, a las 2, lo que te quede cómodo a vos. Si este cuarto no te gusta, como tengo 2 piezas o 3, podés cambiar. Podés moverte por toda la casa, podés agarrar mi computadora, mi teléfono, podés agarrar mis apuntes. ¿Cómo se siente ese huésped? ¡Súper! Bueno, el Espíritu Santo, no es huésped porque el huésped después se va, es un conviviente permanente, un morador, pero ¿en qué condición está en tu vida, hermano? Decís esto sí, acá toca, acá no toques. Esto podés hacer, esto no podés hacer en mi casa. No. La plenitud del Espíritu es concederle al Señor, al Espíritu Santo que está en representación del Señor, todas las facultades de hacer lo que Él quiere, porque sé que va a ser lo mejor. No hay una actitud caprichosa. Ahora, para ir finalizando, ahora vamos a ponerle los nombres que le da la Biblia
a veces a las trabas que nosotros le damos al Espíritu cuando reside en nosotros. Dijimos un momento que el Espíritu Santo mora en todos los cristianos, si no, no sería cristiano. Pero no todos los cristianos gobiernan. Y a veces vos te das cuenta cuando, por ahí cuando tengo un arrebato malo de mi carácter, un enojo indebido, ahí no gobierna Cristo, ahí gobierno yo. Yo con todas mis herencias y mis actitudes personales. Pero la Biblia da 3 condiciones para el plenitud de espíritu, y yo quisiera en estos minutitos que quedan de recordarlas. La primera condición es Efesios 4:30. Usa una palabra en nuestro castellano que ya no se usa. Es la palabra contristar, pero es más útil reemplazarla por la palabra entristecer. Y Efesios 4 es un texto que habla del pecado de los cristianos, no el pecado de los... También lo cometen los que no son cristianos. Y bueno, es muy extenso, no lo voy a leer todo, ¿no? Habla de la manera en que hablamos, de la manera en que nos airamos cuando hay un límite en Dios. Y termina, no lo termina ahí diríamos el discurso escrito, Pablo, pero ya que está casi en el final. Y dice Efesios 4:30, no os contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. El sello era símbolo de propiedad. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida es cuando me convierto. Me arrepiento, tengo fe salvadora. Y el Espíritu Santo dice que viene a sellarnos. Y acá dice el Señor, no lo pongan triste al Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, del rescate. Cuando el Señor venga a buscarnos, sabrá quién es de Él y quién no, por su, lo que dice allí, ¿no? Por la manera en que fuimos sellados. Es un sello que no se borra jamás, si es que lo hemos tenido al convertirnos. Porque hay gente que habla, que dice que es cristiana y no tiene ningún asidero sus palabras. Un famoso hombre del pasado, llamado John Owen, era un puritano inglés. Miren lo que dijo, una frase muy cortita. Aquel que tiene pensamientos superficiales acerca del pecado es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. Repito, aquel que tiene pensamientos superficiales acerca del pecado es porque nunca ha tenido grandes pensamientos acerca de Dios. ¿Cuál es el remedio para esto, hermanos? Amigos, para no poner triste al Espíritu Santo. Lo único que nos queda es la confesión. Confesar viene en latín y a su vez esta viene del griego homologar, es decir, lo mismo que Dios. Cuando yo me convertí en cristiano, cuando vos te convertiste en cristiano, Dios se hizo presente en la persona del Espíritu Santo y todos los pecados a partir de ese día, los pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. Entonces, pastor, ¿por qué hay que confesarlos? Porque lo que se pervierte es la amistad con Dios, no la relación con Dios. Si es que la relación existe, porque ha sido genuina mi experiencia con Cristo. Así que esa amistad con Dios, ese compañerismo se quebranta. Y yo necesito decirle, Señor, maltraté a mi esposa. Señor, me quedé con algo que es ajeno. Señor, tuve un mal pensamiento, o lo que sea. Y al confesarlo, el Señor perdona mi pecado. Así que, cuando entristecemos al Espíritu, cuando pecamos, es la idea más global. Así que, hermanos, y aún así, cuando pecamos, hay recursos en Dios para recuperar, no la presencia de Dios que ya está, sino el vínculo sano, puro, santo, que debe estar entre quien me habita, que es el Señor de los cielos, en la persona del Espíritu, y mi propio espíritu. La segunda condición de la espiritualidad es una frase que también hemos escuchado mucho: no apaguéis el espíritu. Apagar el espíritu. ¿Qué es apagar el espíritu? Es ahogarlo, es reprimirlo, es resistirlo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo, que sabe lo mejor para mí y para vos, te marca un camino para que vos sigas, y uno dice,
este no es mi camino. Porque yo tengo apetencia por otra cosa. Porque si yo estoy amando otra cosa más que el Señor, que me propone una manera, un modo o algo que tengo que hacer o ser, y yo lo resisto, lo ahogo, lo reprimo. Entonces, apagar el espíritu es abandonar el programa que Dios tiene para mi vida, abandonar el proyecto que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, y negarme a caminar en el sendero que Dios ha trazado. Usando la palabra de la antigüedad, esa famosa palabra que está con Noé y con Enoc, que caminaban con Dios. Caminaban con Dios. Se apoyaban, se sumergían en el plan de Dios y Dios le daba fuerza para transitar ese camino. Pero si yo lo resisto, Dios está de alguna manera resistiendo mi decisión. ¿Cuál es la principal misión que tiene el Espíritu Santo en mi vida? Reproducir la persona de Cristo. Dice Romanos 8 que Dios quiere hacernos a su imagen. ¿Cuál imagen? La que originalmente debí tener y que el pecado completamente atentó contra ella y la desdibujó. Estamos hablando de cómo tener la plenitud del Espíritu. Primera cosa, no poner triste el Espíritu. Segunda cosa, no apagar el Espíritu. Y tercera y última, son muy sencillas las condiciones de la Biblia, no andar en el Espíritu. Dos son con no. No entristecer, no apagar. Y esta es positiva. Andar en el Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Andar en dependencia, en sintonía con el Espíritu y no en sintonía con la carne. Pues son dos cosas que se contraponen. Por eso mi hermano, mi amigo, Dios dio su Espíritu para que viva en plenitud. No hay otra, Dios pensó la manera de la vida cristiana de esta forma. Nosotros hemos inventado otra, que la Biblia también lo dice, que es la carne, que se opone contra el Señor. La pregunta, ¿quiero tener una vida abundante? La prometió Jesús, Juan 10:10. Pero solo es cuando el Espíritu orienta y controle mi vida. Cuando el Espíritu Santo oriente y controle tu vida. Quiero tener una vida de santificación real, o sea, de apartamiento constante del pecado y un parecimiento muy semejante a Cristo cada día, mejor. Solo cuando el Espíritu Santo controla mi vida y reproduce a Cristo en mí. Quiero tener poder espiritual, está prometido en la palabra. Recibiré poder, Hechos 1:8. Solo cuando el Espíritu Santo controla mi vida, me dará su poder. Quiero tener una vida de gratitud, de acción de gracia y de alabanza. Solo cuando mi vida interior es impulsada por el Espíritu. Quiero tener una satisfacción íntima y personal en gozo. Solo cuando el Espíritu Santo reproduzca el carácter de Cristo. El carácter de Cristo más abreviado está allí en Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu son 9 virtudes en conjunto. Quiero amar a los hermanos, al que algunos me sean a mi parecer desagradable, o yo desagradable para otros. Solo puedo amarlos cuando el Espíritu en plenitud reproduce en mí el amor de Dios. Amo con el amor de Dios en mi propio corazón. ¿Quiero caminar una vida que agrada a Dios? Sí puedo, en la medida que dependa del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, terminando, el Espíritu Santo ha sido enviado por la gentileza, el amor, la compasión y la misericordia de Cristo, porque dijo que Él lo enviaría, aunque también el Padre está involucrado, para reproducir la vida de Cristo. Entonces hay 3 cosas que yo no debo hacer porque voy a contramano de su plan. No ponerlo triste, no apagarlo y andar en el Espíritu. Esa es la mejor energía celestial en nosotros. Por eso decíamos, la relación con Dios es la meta, la salvación es el medio y la eternidad es el alcance. Somos salvos para una relación con Dios por la eternidad. Relación que no la puede quebrantar el pecado, ni la rebelión humana, ni aún la muerte física que todos vamos a experimentar, aunque no queramos. El propósito de Dios es de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis, el Dios de los cielos, interesados en vivir una relación de intimidad con su criatura. Qué bendito plan. ¿Alguien lo puede superar? No. Si Él lo hizo, es magistral.
Bendito sea nuestro Dios.